Hola muchachos, bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo con Mr. López. Hoy estamos en el capítulo 1 del libro de Electricidad Marina, de Marine Electricity Handbook, que ya lo tenemos en versión español y en versión inglés. Bueno, pues en este episodio número 2 vamos a hablar de la corriente, cómo fluye la corriente y los tipos de corriente que tenemos en electricidad. Bueno, habíamos dicho y habíamos mencionado que la corriente básicamente es el flujo de cargas que van de un lado a otro, que se mueven en una dirección o en otra. Y dijimos que nos íbamos a concentrar en el flujo de cargas negativas, que son los electrones. Y vamos a analizar qué pasa con ese flujo de electrones cuando pasan por un punto determinado, con qué fuerza viajan y qué trabajo hacen durante el camino. Entonces sí, el flujo de electrones que pasa por un determinado punto, eso es electricidad. Es el flujo de electrones, es la rata de electrones que pasa por ese determinado punto. Es flujo de cargas negativas. ¿Y con qué fuerza lo hacen? Pues bueno, ese va a ser el voltaje y de eso vamos a hablar hoy. El voltaje es la fuerza con que ese flujo se mueve. Y por el camino va a encontrar resistencia para que vaya más rápido o menos rápido, y eso va a ser la resistencia que va a encontrar y la vamos a medir en ohmios. Sí, esto es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de una fórmula mágica, la fórmula de la ley de Ohm. Para hablar de la ley de Ohm, quiero referirme a los tres genios que van a administrar esta carrera de ingeniería mecánica, de ingeniería naval, de ingeniería automotriz, de ingeniería aeronáutica, de ingeniería. Y son el genio de los elementos mecánicos, el genio de la electricidad y el genio de la hidráulica. Pues bueno, todos conocemos que todas nuestras leyes de la mecánica están basadas en las leyes de Newton, en la primera, en la segunda, en la tercera ley de Newton, y las vamos a ir estudiando cada una en la medida que pasan los cursos en esta carrera de ingeniería. Bueno, pues es muy famosa la segunda ley de Newton, que dice que en elementos mecánicos, vamos a recordar, en elementos mecánicos tenemos a Mr. Newton, y la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Eso es la segunda ley de Newton. Y en elementos eléctricos, en electricidad, el genio para muchos es Mr. Ohm. Para mí es Mr. Tesla, pero eso ahí hay mucho de relativo y cada uno tiene su opinión. Bueno, Mr. Ohm, la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Eso es en circuitos eléctricos. Y en circuitos hidráulicos, el genio es Monsieur Pascal, Mr. Pascal. Monsieur Pascal dice que la fuerza es igual a la presión por el área. Y básicamente estas tres fuerzas, lo voy a demostrar más adelante, son lo mismo. Fuerza igual a masa por aceleración, voltaje igual a intensidad por resistencia, o fuerza igual a presión por área. Sí, eso es básicamente lo mismo. Estamos hablando de que el voltaje es la fuerza en los circuitos eléctricos, y por eso lo representamos siempre con este muñequito tan gracioso que me gusta a mí, que el voltaje es la fuerza, este señor reduce el diámetro del tubo y esa es la resistencia, y el flujo de electrones que pasa por ahí son los amperios por hora. Este dibujo me parece muy gracioso y me parece que traduce lo que yo quiero decir. Bueno, pues para entender un poquito el flujo de los electrones, para entender esa electricidad, tenemos que tener muy presente la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración, y la tercera ley de Newton, que si ustedes recuerdan dice que a toda fuerza de acción en un sentido, el elemento reacciona con una fuerza de reacción en sentido contrario, pero en la misma línea. La tercera ley de Newton.
Bueno, pues esa tercera ley de Newton la vamos a tener que tener presente cuando analicemos la electricidad. Vamos a imaginar, más tarde vamos a hablar de las baterías, pero imaginémonos, todos conocemos una batería, tenemos una batería en nuestra casa, en nuestro carro, en nuestra motocicleta, todos tenemos una batería y sabemos qué hace la batería. La batería, que como les digo, la vamos a analizar con detalle más adelante, almacena energía, la guarda y nos la entrega muy suavemente en los momentos que la necesitamos, en los momentos que la requerimos. Es un almacenador de energía y lo que guarda son electrones, es cargas eléctricas, cargas negativas, y una batería tiene más capacidad si guarda más que otra. Bueno, y todos conocemos que la batería tiene dos terminales, el terminal positivo y el terminal negativo, luego los vamos a mirar con cuidado, pero miremos a ver qué es lo que pasa. Un terminal es negativo y otro es positivo. Solo pensemos en lo siguiente. Vamos a revisar, a imaginarnos una batería. Es una caja plástica que tiene un líquido adentro, que se llama el electrolito, y tiene unos metales suspendidos entre ese líquido. Al final, todos esos metales, que son unas placas, terminan en uno gordito y en otro gordito. Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa ahí? Que yo tengo un electrolito, que es un buen conductor de electricidad, y tengo dos metales suspendidos. Más adelante lo vamos a ver, que siempre que yo tenga dos metales y que yo los suspenda en un electrolito, inmediatamente uno de ellos se vuelve positivo y uno de ellos se vuelve negativo. Uno de ellos comienza a ceder electrones y otro comienza a aceptar electrones. ¿Estamos de acuerdo? Solo imagínense la batería de una manera rápida. Tengo mi batería, tengo mi terminal negativo acá, tengo mi terminal positivo aquí, y tengo el electrolito en la mitad, que lo vamos a ver más adelante. El electrolito es una mezcla de agua y azufre, 65% de agua, 35% de ácido sulfúrico. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo conecto, supongamos que yo tengo este bombillito acá, entonces conecto un cablecito que sale del positivo y llega aquí, y otro que sale del negativo, de la carcasa del bombillo, y llega al terminal negativo. Bueno, pues inmediatamente el bombillo se alumbra. ¿Y qué es lo que yo tengo acá? Pues yo tengo un circuito eléctrico, que ya lo vamos a ver más adelante. Esto es un circuito eléctrico, tengo una carga y tengo un flujo de electrones. Entonces fíjese una cosa, este pedazo de metal se volvió positivo porque empieza a regalar electrones. En la medida en que regala electrones se hace más positivo y menos negativo porque está regalando electrones. Y por eso al final del día, este elemento que dijimos que lo íbamos a llamar ánodo, está completamente eroído, porque cada vez que un electrón salta del metal se genera un huequito y se erosiona. Y por eso siempre, siempre, siempre este, que es el ánodo de sacrificio, porque se va a sacrificar. Y muy por el contrario, el otro metal que solo recibe electrones se va a llamar el cátodo, y él está gordito, limpiecito, porque no hace sino recibir. Él no se desgasta cediendo, y este va a ser llamado el cátodo. El cátodo. Bueno, pues muy bien, el ánodo y el cátodo. Entonces los electrones fluyen, y esto quiero que nos quede claro. Hay muchas opiniones de muchos científicos, de muchos ingenieros, autores de otros libros, que lo dicen al revés, y yo quiero explicarlo de una manera muy sencilla para que ustedes lo entiendan. Los electrones salen de un pedazo de metal y entran al otro. Entonces los electrones fluyen del positivo y terminan en el negativo. El flujo de electrones va del terminal positivo hacia el terminal negativo. ¿Está claro? El flujo de electrones, de cargas. Muy bien. Acuérdense en la tercera ley de Newton, que si yo vengo y empujo un objeto que está en descanso, el objeto trata de reaccionar con una fuerza igual pero en sentido contrario hacia mí.
la tercera ley de Newton. La electricidad hace lo mismo. Los electrones fluyen en un sentido y la corriente eléctrica es como la respuesta a ese movimiento y va en sentido contrario. La corriente eléctrica va en sentido contrario. Esta iba en este sentido, la corriente eléctrica va en sentido contrario, igual que la tercera ley de Newton. Entonces, la corriente eléctrica va del terminal negativo al positivo y el flujo de electrones va del positivo al negativo, porque los electrones saltan del metal positivo creando huequitos y haciéndolo más positivo cada día, y llegan al negativo llenándolo y haciéndolo más negativo al final del día. ¿Está claro? Así es el flujo de electricidad, de corriente eléctrica en un sentido, del negativo al positivo, y el flujo de cargas del terminal positivo al terminal negativo. Es por eso, muchachos, que si ustedes miran una batería al final del tiempo, 1 año, 2 años más tarde, ustedes ven la batería y el terminal positivo está completamente eroído, lleno de óxido, y el terminal negativo está en perfecto estado. Bueno, vamos a hablar más adelante de ese óxido, qué es lo que hace ese óxido. Bueno, pues ese es el flujo de electricidad, va en un sentido y los electrones fluyen en sentido contrario. Y vamos a analizar esta fórmula mágica, la fórmula de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Quiero que nos tengamos presente esa fórmula y otra de Ohm, y es que la potencia es igual al voltaje por intensidad. La unidad del voltaje son los voltios, la unidad de la intensidad son los amperios por hora y la unidad de la resistencia son los ohms. El símbolo de este son los A, el símbolo de este es omega y el símbolo de este es voltios. Amperios, este es un flujo, este es un flujo, este es una resistencia y esto es una fuerza, el voltaje. Bueno, pues eso es la mágica fórmula de Ohm. Y para la potencia es, la unidad son los vatios, watts, el voltaje son los voltios y la intensidad son los amperios. Con estas dos fórmulas vamos a calcular todo lo que queramos de aquí en adelante. Hay un cuadro que me gusta mucho, que quiero que practiquen, y es con este cuadrito. Este cuadrito tiene la potencia, el voltaje, la intensidad y la resistencia. Lo tiene en su libro, este cuadro tan maravilloso. Potencia, voltaje, intensidad, resistencia. Y tiene muchas analogías. Yo puedo escribir la potencia igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado, o igual al voltaje por la intensidad, o igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia. Lo mismo puedo hacer que el voltaje lo puedo escribir de 3 maneras diferentes, la resistencia de 3 maneras y la intensidad de 3 maneras. ¿De dónde sale ese juego de que yo puedo escribir el voltaje de una manera, la resistencia de otra manera? Yo les recomiendo que se aprendan esas dos fórmulas. Voltaje igual a intensidad por resistencia y potencia igual a voltaje por intensidad. Pero las otras, me agradaría que practicaran como ejercicio al final de esta clase, a calcular las otras de ese circulito mágico. Bueno, pues las otras son muy fáciles de calcular. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Le vamos a poner la potencia aquí. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Pero, ¿qué tal si yo reemplazo el voltaje y lo traigo aquí, este voltaje? Entonces me queda que es igual a intensidad por resistencia por intensidad. Pero eso es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Esa es otra fórmula de la potencia, mírenlo acá. Potencia igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Qué cosa tan interesante. ¿Y qué tal si, bueno, yo puedo escribir esta fórmula de otra manera? Yo puedo decir que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Ok, entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Potencia igual a voltaje por intensidad. Y la intensidad la voy a cambiar por esta nueva fórmula que encontré acá. Entonces va a ser igual al voltaje por el voltaje sobre la resistencia, porque eso es intensidad, ¿verdad? Bueno, entonces también es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Otra fórmula que encontré para la potencia. Mírenla. Potencia igual al voltaje al cuadrado sobre la... Y así puedo jugar y calcular todas las otras de ese cuadrito. Quiero que jueguen.
y quiero que las calcule. Bueno, vamos a hablar del voltaje. Ya dijimos que la intensidad es el flujo, es el caudal. Más adelante en nuestro curso de Auxiliary System vamos a ver que es idéntico al caudal de un fluido, de un líquido. Y es por eso que los circuitos eléctricos y los circuitos hidráulicos se manejan de una manera muy similar y las fórmulas son muy, muy parecidas. Bueno, hablemos del voltaje, que es la fuerza. ¿Qué es la fuerza? En realidad, cuando yo mido voltaje en una batería, cuando yo cojo mi multímetro y mido el voltaje entre el positivo y el negativo, yo lo que estoy midiendo es la diferencia en potencial entre un terminal y el otro. ¿Qué quiere decir? Cuando una batería está full cargada y yo pongo mi multímetro, me debe dar 12.5, 12.6, indicando que la diferencia entre el terminal positivo y el negativo es de 12.5, indicando que está al 100%. Lo vamos a ver en este mismo libro más adelante. Cuando yo leo 12.0, me está indicando que la diferencia en potencial entre el uno y el otro es 12% y la batería ya está descargada en un 50%. Todo el mundo cree que la tengo en 12 voltios y está perfecta. No, ya está descargada en un 50%. Lo vamos a ver más adelante. Eso se llama el nivel de carga, el DOD. Bueno, entonces cuando yo mido voltaje, yo mido la diferencia en potencial entre uno y otro. ¿Qué pasa cuando yo mido voltaje y la diferencia en potencial es 0? Quiere decir que el positivo y el negativo están igualitos en nivel. Entonces no hay diferencia. Mi voltaje es 0. Yo tengo que volver a cargar esa batería para que se haga una diferencia entre el positivo y el negativo. Yo lo que mido es diferencia en potencial. Que les quede claro. ¿Ok, muchachos? Porque eso lo vamos a tener en cuenta más adelante. También vamos a hablar ahora de los diferentes tipos de corriente que hay y luego analizamos el voltaje en la otro tipo de corriente, que es la corriente alterna. Bueno, vamos a nombrar los dos tipos de corriente. Ya lo nombramos, que es el más sencillo, es la corriente directa, que es la corriente que se almacena en una batería. Y vamos a estudiar que hay 3 fuentes de corriente directa que vamos a manejar en el carro, en el bote, en la casa rodante, que son la batería, es la número 1, esa es la fuente número 1 de corriente directa. La otra fuente son los paneles solares, ellos generan energía de corriente directa y la puedo almacenar en las baterías. Y otro elemento que produce corriente directa es el alternador que tenemos colgado a los motores, también produce corriente directa. Esas son las 3 fuentes que me producen corriente directa, la cual puedo almacenar en unas baterías. Y la señal de la corriente directa, como ya lo hemos analizado, la señal de la corriente directa es una línea recta y es constante. Bueno, en realidad no es que sea recta paralela al eje de las X, no, ella va decreciendo porque el voltaje de la batería va cayendo, despacito, pero va cayendo. Ok, pero es recto y esa es la onda que produce la corriente directa, es esta rayita. Que mi batería es de 12 voltios, la rayita está separada de punto 0, 12 unidades y es de 12 voltios. Que mi batería es de 48 voltios, está separada desde el punto 0, 48 unidades y va casi que paralela con el eje de las X. Bueno, muy bien, esa es la corriente directa y esas son las 3 fuentes que producen corriente directa. Ahora vamos a hablar rápido de la corriente alterna, que la vamos a estudiar desde el capítulo 9 en adelante con un jurgo de detalle. La corriente alterna es producida, ya se lo dije a ustedes, por la rotación de electroimanes al frente de una bobina. Y esos electroimanes hacen que se produzca una onda sinusoidal, positivo, negativo, positivo, negativo. Esa corriente alterna es maravillosa, pero no la puedo almacenar por mucho tiempo. Es decir, no tengo baterías para guardar corriente alterna. Una vez que ese rotor produce esa energía, yo la puedo transportar y la puedo usar, como lo voy a explicar más adelante, pero no la puedo guardar. La puedo guardar en unos capacitores por un periodo muy corto, pero se disipa inmediatamente. En otras palabras, la corriente alterna con esa onda sinusoidal la puedo transportar, pero no la puedo almacenar por mucho periodo de tiempo.
fuentes de corriente alterna que yo voy a tener en mi RV, en mi casa, en mi bote, en mi motocicleta. Bueno, fuentes de corriente alterna, pues bueno, la corriente que viene de la energía municipal de nuestras ciudades, del transformador que está al frente de nuestra casa. Esa es la número uno. Si tengo un bote, del pedestal, esa es la número uno. La número dos, el generador. Yo puedo tener en mi casa, en mi RV, en mi bote, un generador. Y ese generador me genera corriente alterna. La fuente número dos. Y la fuente número tres, un inversor de corriente, un inverter. Bueno, el inversor de corriente convierte corriente directa en corriente alterna. Ese es otro capítulo, el capítulo 15 de este libro, que habla de los inversores. Bueno, pues esas son las tres fuentes de corriente alterna más comunes, y también las fuentes de corriente directa más comunes que dijimos: la batería, los paneles solares y el alternador. Bueno, pues con esos vamos a jugar aquí y vamos a convertir corriente alterna en corriente directa. ¿Cómo se convierte? Con un rectificador. Y vamos a hacer el proyecto. Ustedes van a soldar aquí, van a hacer ese proyecto, y van a construir un rectificador para convertir los 120 voltios de la pared en 12 voltios o 14 voltios de corriente DC, en un laboratorio muy interesante en el curso de Electronics. Entonces, para convertir corriente alterna en directa vamos a necesitar un rectificador. El battery charger es un rectificador. El cargador que ustedes usan para su teléfono celular cada día es un rectificador. Convierte 120 en 3.5 o 4 voltios DC, que es lo que necesita su teléfono celular. Bueno, y al revés, yo puedo convertir corriente directa en corriente alterna con un inverter. Y el inverter tiene esa función. Él me convierte corriente directa en corriente alterna, y hay cada día unos inverters más sofisticados. Esa es una tecnología que ha venido creciendo, y tenemos unas señales no perfectamente sinusoidales, muy parecidas, creadas en el laboratorio, que simulan la corriente alterna muy similar a la original. Bueno, vamos a estudiar esos equipos más adelante: el inverter para convertir corriente directa en corriente alterna, y el rectificador o battery charger para convertir corriente alterna en corriente directa. Y nos la vamos a pasar jugando con esos dos. Entre este capítulo, el 1 y el 8, vamos a jugar solo con corriente directa en nuestro curso de electricidad básica. Y del 9 al 17 vamos a jugar con corriente alterna en el curso de Advanced Electricity o electricidad avanzada. Bueno, muchachos, esto es la corriente, los tipos de corriente, y vamos a pasar en los próximos capítulos a estudiar los conductores, los terminales, y luego vamos a estudiar las baterías, y luego vamos a estudiar el panel de corriente directa, y luego vamos a hacer el alambrado del bote completo, que ese es el proyecto final de este curso.